¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Ya prácticamente 5 años que le acompañamos semana a semana con, digamos, información, conversaciones, entrevistas para que usted tenga elementos, argumentos y le permita conversar en familia, le permita conversar sobre lo que pasa en el país, en el mundo y tenga a su vez también claridad respecto a los temas más relevantes e importantes que afectan nuestro diario vivir, ya sea a nivel doméstico, en lo que es nuestro entorno inmediato, en el país, pero también de lo que sucede a nivel mundial. Este programa, como es gracias a smarty.com, una empresa que se dedica a hacer educación a distancia, pero con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que permite que hacerle un seguimiento a cómo usted va avanzando. Está orientada particularmente a, digamos, a niños y adolescentes, pero también nos hemos encontrado con la sorpresa de que varios adultos, e incluso adultos mayores, se suman para poder colocar a prueba sus conocimientos y también para poder ampliar todo lo que se refiere a pensamiento crítico, comprensión lectora, matemáticas, y se transforma sin lugar a dudas en una muy buena herramienta para poder entretenerse. Son solamente 15 o 20 minutos al día, que usted lo puede ir manejando conforme sus propias necesidades y créame que se va a entretener. Además, en Mártica hay toda una biblioteca virtual para que usted pueda leer en la tablet, en su teléfono, etcétera. Aprovechelo ahora en estas semanas de vacaciones escolares extendidas, donde los chicos tienen que estar en la casa. Recordemos que las vacaciones escolares extendidas tienen que ver con el hecho de poder parar todo lo que es la influenza, todo lo que es el virus sincicial, todo lo que es COVID. Por lo tanto, son vacaciones así entre comillas, porque más bien es una suerte de cuarentena encubierta para que los niños no se contagien masivamente, porque nuestro sistema de salud no tiene capacidades para eso y por supuesto eso tiene muchas otras derivaciones. En consecuencia, digamos, le agradecemos a martin.com y yo le digo, vaya a verlo, vaya a la página para que se pueda conocer qué es lo que se hace. Este programa, Las Cartas sobre la Mesa, es una producción de infogate.cl y se transmite a través de Mundo TV por la señal de Cable Mundo, de Valparaíso a Yanquihue, en Telecauquenes, Ñublevisión, en varias otras líneas de empresas de cable a través del país y también en Radio Nunguén de Concepción y, por supuesto, en nuestras redes sociales de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube. Empezamos esta semana, como ustedes bien saben, grabamos los días jueves. Hoy día es jueves 30 de junio, es el Día del Bombero, así que para todos aquellos que son voluntarios en los bomberos de Chile, nuestro saludo este día jueves, pero seguramente usted también lo va a recordar este fin de semana cuando esté mirando y viendo y estamos compartiendo con nuestro programa. A nivel global hay algunas novedades importantes y tienen que ver con el hecho de que existe en la práctica ya una claridad respecto a que la situación de guerra en Ucrania, una guerra no declarada, se va a extender por lo que queda del próximo resto del año 2022 y probablemente mucho más. La reunión de la OTAN en Madrid fue bastante clara, primero en que se va a aceptar el ingreso de Suecia y Finlandia, una vez que cumplan todos los requisitos. Ya está claro de que Ucrania queda como un país que va a entrar a la Unión Europea y con eso se consolida lo que es el occidente definido por Estados Unidos y el G7. Un occidente que está conformado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, los países del G7 por supuesto, y que ellos están en la idea de que Rusia no puede ganar ni triunfar ni tener una ventaja en esta guerra que empieza efectivamente por la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso significa en la práctica que el impacto económico o el efecto rebote de todas las sanciones que se estén colocando sobre Rusia la estamos recibiendo todos los países del mundo, incluyendo a los que la están colocando. Y eso significa un impacto en la inflación, pero también significa una redefinición mucho más profunda de lo que se había pensado después de la pandemia, de lo que es el modelo de globalización basado en una plataforma macroeconómica neoliberal. Y esos elementos todavía están en veremos. ¿Para qué hablar de lo que ha pasado en América del Sur? Gustavo Petro asume el próximo 7 de agosto como presidente de Colombia. Y con ello también, para muchos analistas, se plantea una América del Sur vestida de rojo, considerando de que gran parte de los presidentes son ya sea progresistas de izquierda o provienen de una base de izquierda, digamos, en la lógica del siglo XX. Sin embargo, cada uno de esos países tiene que enfrentar una situación interna que va a ser muy complicada y que va a estar marcada por protestas sociales a raíz de la inflación, de los costos de combustible, de las expectativas no cumplidas, etcétera. En consecuencia, ahí hay todo un tema para analizar que ya lo haremos en algún programa en términos más profundos. Y en Chile, ¿para qué decir?
En Chile tenemos ya el término de una etapa, ya, la Convención Constituyente Constitucional terminó el borrador de lo que es esta nueva carta fundamental que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Y terminando todo eso, quedamos con una cantidad de artículos, que si no menor, 398, si la memoria no me falla. Al final del día lo que tenemos es que se empieza o ya se abre oficialmente la campaña por el apruebo o el rechazo. Para conversar de este y otros temas en este primer bloque, saludamos junto a Mario Staya, que le damos la bienvenida. Mario Staya es nuestro periodista que se mueve en la catacumba del poder, porque ya no es laberinto, sino que hay que andar por los sótanos para saber qué es lo que pasa en la Casa de la Moneda. ¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Efectivamente, con el presidente fuera en estos momentos, hoy día culmina su gira por Arica y Parinacota, con varias cosas, apuntada principalmente al tema de la seguridad, pero aquí también se han producido varios detalles y como bien dices, uno de los hechos que marcó esta semana fue justamente el fin del trabajo de la Convención Constitucional que se va ya a concretar el próximo lunes con la entrega ya del proyecto oficial de constitución al presidente de la República, la actividad que se va a realizar en el Congreso, esta actividad tan bullada que se ha hablado tanto con invitados más, de invitados de menos, y también por el trabajo mismo de la convención, justamente con el invitado que tenemos ahora para poder profundizar en ese punto. Así es, Cristian Monkeberg, quizá uno de exdiputado, una dilatada carrera política y que se involucró directamente en ser convencional constituyente. Y eso, digamos, se agradece, además muy mediático. Oiga, es un as en Instagram. Hace uno, no, aparece permanentemente explicando lo que es la Constitución, tratando de llevar adelante y mostrar qué es lo que se está realizando ahora. Terminado este proceso, Cristian, no solamente te damos la bienvenida y te agradecemos tu disposición para estar en las cartas sobre la mesa. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días, encantado nuevamente de estar con ustedes conversando. Y claro, como señalan, en la fase ya final, y ahora ya afortunadamente a partir ya del lunes es la ciudadanía la que tiene la palabra. Exactamente, una ciudadanía que ha estado bombardeada por mucha información parcial conforme ha ido avanzando el debate constituyente, pero también por muchas fake news. ¿Cuál es tu evaluación del trabajo de esta convención? ¿Realmente logra, digamos, armonizar? Porque tú estabas también además en la Comisión de la Armonización, que no era fácil. ¿Y logra armonizar además realmente lo que el país esperaba una vez que tuvimos este plebiscito de entrada, donde el 80% quería una nueva constitución? A ver, mira, Guillermo y Mario, a quien también aprovecho de saludar y de darle ánimo porque el trabajo que se realiza en la moneda siempre es complejo. Eh, a mí que me tocó estar ahí como ministro también, lo viví desde el otro lado, pero es complejo, pero es interesante y es importantísimo desde cualquier punto de vista. Miren, la convención, a mi juicio, yo creo que desde el punto de vista formal hizo una buena pega. Y me refiero a la formalidad de partir de la nada. Recordemos cómo fue hace un año atrás, donde había ganas, entusiasmo de muchos y optimismo, y por otros había desconfianza, dudas, estallido o post-estallido, pandemia, y literalmente partimos la convención en los jardines del Congreso. O sea, así fue, por temas de aforo, etcétera. Y al cabo de una semana había dudas respecto de si podía funcionar o no. Había mucha desconfianza incluso en los funcionarios del Congreso eh, respecto de su independencia, que venían del Parlamento, de la Cámara de Diputados y un largo etcétera. Eh, y yo creo que desde el punto de vista formal se fue cumpliendo con el objetivo de revalorizar o valorizar el trabajo de los funcionarios, de la instalación, del proceso que se tenía que llevar adelante, del aporte de las universidades, de la sociedad civil y un largo etcétera. O sea, yo por eso creo que desde lo formal se cumplió en cuanto a funcionamiento, a plazo, acuérdense que hablaban que esto podía demorar 2 años, que se necesita más plazo. En fin, yo creo que la figura del secretario refleja y ese aplauso unánime de pie en varias oportunidades durante el proceso constituyente, pero finalmente en la última sesión a John Smoke y a todo su equipo que venían del Congreso,
tanto de la Cámara como del Senado, da cuenta de ese conocimiento transversal. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de foro, y por eso he querido detenerme, porque a lo mejor poco se habla de esto, es bueno destacarlo, es bueno destacar el aporte de los académicos, de los profesionales, de todos los que fueron a la convención, a dar sus ideas, sus planteamientos. O sea, fue un año muy intenso en ese sentido, de hablar de temas constitucionales, no solamente de hablar, sino que de decidir. Ahora, el tema 2, y por eso me gasté unos minutos en esto, porque a veces no es tan sexy decirlo, pero es bueno, es importante reconocerlo. Hasta los carabineros, la empresa de seguridad, en fin, hay un montón de gente que ahí colaboró. Eh, yo me reencanté con el centro, porque a mí me tocó volver a ser ciudadano de a pie y estar en el centro habitualmente de Santiago, porque estuvimos ahí recluidos durante muchísimo tiempo. Bueno, en fin, eso por un lado. Pero por otro lado, claro, el tema de fondo, la propuesta, el diseño político, el actuar político de muchos, los errores comunicacionales, las metidas de pata, tropezones, fueron una tras otra. Unas muy graves, como Rodrigo Rojas, otras que van a quedar en el anecdotario del convencional que vota desde la ducha, en fin, y que literalmente estaba en la ducha, se escuchaba el ruido de la ducha atrás. Entonces, y pasando desde esos errores comunicacionales al tema más de fondo, que yo lo resumiría en una frase, un proceso constituyente que parte con un 80% de aprobación, y ese proceso constituyente que parte con un 80% de aprobación, que se lo quisiera cualquiera, en este plebiscito de entrada, termina con una propuesta de constitución entregada al presidente en unos días más, con un país dividido en torno al texto, absolutamente dividido, y con algo bien increíble. La opción de no aprobar, el rechazo, el que no me gusta la constitución, supera a la aprobación ya por bastantes meses, semanas, y todo indica que va a seguir así. Entonces, ahí hay un tema de fondo y podemos analizar un buen rato, pero ahí hay un tema de fondo de por qué llegamos a una situación como esta. ¿Sí? ¿Mario? Sí, Cristian, mira, gracias por el saludo también. Saludo acá a la distancia y viendo lo que fue tu trabajo y también recordando lo que fue tu presencia como ministro en la moneda y sufriendo también, lo veíamos todos los días con todo lo que sucedía en ese periodo. Pero volviendo al tema de la convención, justamente tú marcas esta separación en lo que fue el aspecto formal con lo que es el aspecto contenido un poco de la convención. Y el último tiempo, justamente es eso lo que ha entrado bastante en el debate y se ha reflejado, como también recuerdas, en lo que ha sido las encuestas que marcan esta baja tan pronunciada de la opción apruebo en estos momentos, que algunas encuestas incluso llegan a manejarlo en torno al 30 o menos por ciento de aprobación. Pero me gustaría apuntar cuáles son los puntos que tú crees que son más polémicos, no digo que fueran errados o correctos, pero que tú ves más polémicos que están causando este reflejo en la ciudadanía. En algunas partes se habla mucho, por ejemplo, de que se hizo un copy-paste literalmente de lo que fue, por ejemplo, la constitución boliviana del año 2009 para muchos aspectos que se están considerados la constitución actual. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de la plurinacionalidad y de los derechos que se están concediendo a todos los pueblos originarios, que algunos consideran que son excesivos en relación a lo que es, o sea, lo que representan los pueblos originarios en la actualidad y a lo que fue la votación, por ejemplo, que tuvieron muchos de los convencionales de pueblos originarios que llegaron al centro. Por otro lado, también se habla mucho y muy bien de la ampliación de los derechos que refleja la Carta. En algunos textos internacionales incluso se habla de aprobarse, la Carta chilena es la que reflejaría, la que tendría más derechos concedidos a la ciudadanía en relación a todo lo que está en este momento el mundo, lo cual habla muy bien justamente de ese reflejo de la realidad que está viviendo en este momento el país inmerso a nivel mundial. Pero justamente me gustaría ver ese detalle. ¿Qué es lo que consideras tú lo más bueno, lo más malo? ¿Qué es lo que realmente puede ser negativo, más allá de lo que uno de repente pueda ver en discusiones de Twitter, en declaraciones de algunos convencionales de uno u otro lado? Es una pregunta bien intensa. Bien, pero mira, yo tomo y dejo, Mario, inmediatamente puesto sobre la mesa el componente político, que no me voy a explayar porque ya lo hice recientemente, en torno a un país que apoya un proceso constituyente en torno a un 80% aproximadamente, entre los cuales me incluyo, de los que votamos a prueba,
e incluso las personas, yo creo que un porcentaje también de aquellos que no estuvieron de acuerdo en una nueva constitución, en ese plebiscito de entrada, hoy día dan por hecho, y yo los he escuchado mediáticamente decir que tenemos que tener una nueva constitución, pase lo que pase después del 4 de septiembre. Entonces, hay un consenso mayoritario, no digo unánime, imposible, siempre va a ser unánime, de tener una nueva constitución para nuestro país. Yo creo que eso lo dejo de lado, pero lo dejo planteado como un hecho relevante, porque eso es consecuencia de un poco la pregunta y la reflexión que tú hacías. ¿Por qué un país que entra con un 80% de apoyo ciudadano a un proyecto de este tipo, de esta envergadura, termina dividido? Y las respuestas uno las empieza a encontrar en varias materias. Primero, yo creo que hubo una decisión errada, que es un error político. Ya voy a entrar al contenido, pero voy a tratar de ser súper breve. Una decisión errada de la mayoría que hoy día está en la convención. Una mayoría que es de corte más bien de izquierda y que representa a partidos en una parte, pero también representa, por así decirlo, a identidades, a banderas, a movimientos, a grupos independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos en una lógica mayoritariamente de izquierda, unos más radicales, unos más moderados, etcétera. Pero ahí se tomó una decisión, a mi juicio, que fue errada, que fue tomar acuerdos y buscar acuerdos entre determinados grupos y se excluyó a otros, dentro de los cuales estábamos nosotros. Nosotros quisimos en el intertanto un empeño y un esfuerzo importante por tratar de abrir diálogos, puentes, y en mi juicio en nuestro sector, que era minoritario, y bastante minoritario, como no lo ocurre en otros sectores o instituciones del país democráticas, como es el Congreso, llegaron unos más optimistas, otros menos optimistas, pero definitivamente había intenciones de abordar, de acordar, de presentar, y yo creo que se desaprovechó una oportunidad histórica en ese sentido, una oportunidad histórica de haber acordado algo que fuera relativamente consensuado, imposible que sea unánime, pero relativamente consensuado. Y ahí hay un error político, y eso empieza a explicar las cosas. Y a partir de eso, se empiezan a tomar acuerdos que, a mi juicio, no representan lo que la ciudadanía buscaba. Porque todos queremos un Estado social y democrático de derecho. Me parece fantástica esa definición, llega a ser poética. Y de verdad, romántica, de futuro, es una gran definición. Pero cuando uno empieza a ver el desarrollo de muchos de esos derechos sociales o derechos que se están implementando en esta propuesta de nueva constitución, empiezan los resquemores, empiezan los complejos, empiezan las complejidades, empiezan las interpretaciones, etc. Entonces ahí hay un tema de fondo, sin ir más lejos, todo lo que se relaciona con la nueva regulación en materia de salud. Todos sabemos y queremos que tengamos una buena salud y una salud de calidad. Todos queremos y nos encantaría tener un seguro único de salud donde exista una cotización única que nos permita, y ahí vienen las diferencias, aprovechar el desarrollo de la salud pública, pero también de la salud privada para poder atenderse de buena manera. Eso no está bien resuelto en nuestra propuesta de nueva constitución. Entonces ahí empiezan los resquemores. Eso respecto de derechos sociales, pero si cuando uno empieza a analizar otras materias, como tú lo señalabas, la plurinacionalidad, mira, nosotros le enviamos una carta abierta en el inicio de nuestro proceso constituyente de todos los constituyentes de Renovación Nacional, de Bópoli e Independiente, abierta y sincera, de verdad lo digo, para buscar puentes de diálogo y de conversación con los pueblos indígenas, que nos llevara, por ejemplo, a lo mejor a un reconocimiento de la plurinacionalidad. Pero cuando nosotros decíamos un reconocimiento de la plurinacionalidad, pongámosle contorno y delimitémosla y entendamos qué se refieren a eso. Y en esos contornos y en esos delimitaciones, llegamos a la conclusión de que efectivamente esto no iba caminando, no iba por buen camino. Y el mejor ejemplo es la justicia indígena, estas dos justicias paralelas, que lo único que se logró después de un gran esfuerzo es que hubiera un criterio unificador por parte de la Corte Suprema. Pero hay tribunales paralelos, yo no puedo optar entre uno y otro, no hay delimitaciones de competencia, por lo tanto los tribunales indígenas también van a poder resolver temas penales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en el sistema político tampoco se resolvió bien. Se decidió, a mi juicio, de manera acertada, tener una, por así decirlo, reafirmación del presidencialismo. Perfecto. No le priven a los chilenos, nos dijo un invitado, y que yo creo que fue muy determinante, que era una persona que transitó del parlamentarismo al presidencialismo, como es Arturo Fonten, no le priven a los chilenos elegir, a los chilenos y chilenas elegir a su presidente cada 4 o 6 años o cuando ustedes decidan.
porque eso es muy significativo. Y definitivamente se optó por un presidencialismo, pero a mi juicio un diseño mal implementado, sobre todo con un Congreso donde las regiones van a ver disminuido su presencia que la tienen hoy día en el Senado, donde las regiones pesan más o menos lo mismo, Arica, Parinacota, Iquique, Antofagasta, con Santiago, las regiones más pobladas, más o menos todas tienen el mismo número de representantes. Eso también se acaba. Entonces, ahí uno empieza a encontrar explicaciones respecto de por qué la gente empezó a tomar distancia de este texto y no se sintió interpretada. A mi juicio, vuelvo a repetir porque podemos pasar un buen rato contando lo bueno, lo malo, etcétera, pero a mi juicio por este error histórico de que la izquierda privilegia acuerdos entre una mayoría circunstancial, que es muy legítimo, nadie lo declara ilegítimo, pero es un error histórico. ¿Por qué? Porque se dejó otra parte de la sociedad, que a lo mejor no éramos mayoría en la convención, pero sí representamos a muchas personas que se sienten identificadas con las ideas que nosotros también hemos planteado. Se les dejó afuera, se dejó afuera el sentido común, y eso está pagando las consecuencias. Ahí están un poco las explicaciones. No, sin lugar a dudas, yo creo que, que el trabajo fue bastante complejo entre todo lo que, entre todo lo que se fue discutiendo. La impresión que queda, quizá para sectores más informados, como el caso nuestro, es que finalmente la convención hizo toda una parafernalia de participación, concurrió mucha gente a dar su opinión. Digamos, hubieron muchas normas ciudadanas que se plantearon en la convención, los propios constituyentes plantearon muchas propuestas de artículos, los pueblos indígenas, al final eran como 2000 y tantas, si mal no recuerdo así, cosas. Pero quedó la impresión de que en definitiva muy pocas de esas cosas se incorporaron a la discusión de la convención constituyente, sino que más bien primaron los grupos, las minorías intensas, a mi modo de ver, dentro de la propia convención, para poder colocar esos temas, y la ciudadanía quedó, yo diría, un poco desplazada respecto a lo que efectivamente se esperaba que se discutiera, digamos, en la convención. Fue tan así, todo finalmente quedó, digamos, en un espacio de una pugna ideológica antineoliberal por una parte, digamos, tradicional e histórica por otra, más innovadora por otro lado, para poder generar una transformación. No, digamos, hubo un enredo en ese sentido, hubo una falta, porque yo a mi modo de ver pierde un poco su cualidad democrática la convención al no haber considerado y canalizado adecuadamente todo eso. Sí, a ver, yo diría que en la forma, uno dice, se cumplió, lo que les dije al Sí, principio. sí. Hubo convención, hubo participación, hubo presencia, académicos, expertos, sociedad civil, extranjeros, chilenos, chilenas, bueno, en fin, yo creo que se cumplió en la forma. Pero en el fondo, definitivamente, había una ruta marcada y estaban los votos para poder ratificar esa ruta marcada, que era una lógica de una constitución más bien de corte de izquierda, con tintes importantes de indigenismo, eh, y con muchas identidades, banderas puestas sobre esta nueva constitución. Eh, Banderas que dicen relación con los temas de la naturaleza, identidades que dicen relación con el medio ambiente, identidades que dicen relación con los temas indígenas, y todo eso se fueron plasmando y planteando en este borrador. En paralelo la gente participó, efectivamente participó, y la verdad que hubo mucha participación. O sea, tú mismo, Guillermo, señalaba la cantidad de iniciativas populares que se presentaron. O sea, la gente se movilizó y juntó firmas. Yo me acuerdo que la Comisión de Sistema Político propuso eliminar el Senado en una primera etapa. Hoy día quedó un Senado bastante disminuido y despelucado, que a mí, mi juicio, es un error, pero en 3 o 4 días se presentó una iniciativa constituyente para que se volviera a discutir la permanencia del Senado, pero una iniciativa popular que juntó algo así como 30.000 o 40.000 firmas, no sé, fue como de la segunda o tercera que juntó más firmas, porque lo creían necesario. Bueno, ¿en qué quedó ese proceso de participación? No mucho. En la forma se cumplió, se presentaron. En el fondo no se aprobó ninguno o muy poquitos, uno o dos, o se rescataron porque por ahí algunos interpretaban, no, lo que pasa es que algunas de esas materias quedaron en otras normas, pero efectivamente se analizaron, se estudiaron, pero se fueron rechazando una tras otra sin mayores explicaciones. Entonces había una ruta planteada, había una decisión política planteada, como la que yo les he señalado, y estaban los votos para hacerlo. Eh,
Y claro, uno podrá decir, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo ocurrió? Bueno, explicaciones hay miles y van a haber, me imagino que miles de textos, libros que van a explicar por qué se conformó así esta convención y por qué se tomaron esas decisiones. Pero eso fue lo que ocurrió y a mi juicio es un error y un error que se va a pagar caro. Y no por los constituyentes, porque los constituyentes se van el lunes, nos vamos el lunes y cada uno vuelve a su vida, sino porque este texto en el fondo no cumple un objetivo que era mantener a un país, darle una salida institucional. No vamos a salir todos de besos y abrazos, pero sí una salida institucional, de apego, de cariño a nuestro país, y eso no ocurrió, eso no ocurrió, y la gente se activó, participó, estuvo presente, y eso es bueno destacarlo, pero en la forma y en el fondo, lamentablemente eso se fue despreciando, y yo creo que ahí empieza uno a explicar y a encontrar eh, razones de por qué es lo que está ocurriendo. Sí, bueno, yo creo que aquí esto queda el desafío bastante importante en términos de que las personas que nos están siguiendo, bueno, y todos quienes están preocupados de este proceso, y recuerden que el voto es obligatorio el 4 de septiembre y la idea es que vaya a votar informado. Nos queda ya poco tiempo. Última pregunta, Mario. Cristian, bueno, está terminando ya, termina ya el proceso de la convención, pero justamente con todo esto que está conversando ya en torno a la votación del día 4 de septiembre, a que posiblemente existe una buena posibilidad de que el texto no se apruebe. ¿Cómo ves tú este proceso posterior al 4 de septiembre? ¿Vamos a tener una nueva convención? ¿Va a haber que buscar, en caso, teniendo en cuenta que pueda ganar rechazo, una nueva convención? Tienen que buscar una comisión de expertos, el Congreso va a tener que entrar a tallar en este tema para poder ver una alternativa, para poder elaborar una nueva constitución, porque está claro, como tú mismo lo decías al principio, de que Chile quiere una nueva constitución. El tema es que parece que mucha gente ahora se da cuenta que la actual constitución parece no ser la que ellos estaban buscando para justamente llegar a este consenso nacional, para poder superar la crisis política que está pasando el país. Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que para lado y lado hay argumentos que se han puesto sobre la mesa, ¿no es cierto? Hoy hay algunos que dicen, apruebe y después reformamos. Muy difícil, de verdad se los digo. Yo soy una persona que no ando en los extremos, más bien ando siempre en la búsqueda de buscar marcos de entendimiento. He aprendido a golpes y también por la experiencia de que el país se construye así, cediendo, pero también dialogando, defendiendo posturas, poniéndose sobre la mesa, pero ser capaz de resolver y llegar a marcos de entendimiento. Yo creo mucho en esa postura, en esa fórmula de ver la política. Hay otros que dicen que tienen que ser más claros y defensores hasta el extremo de sus propuestas y sus posturas. Pero ¿por qué lo planteo? Porque creo que en este caso el apruebo, para poder reformar posteriormente se va a hacer muy difícil, se va a hacer muy cuesta arriba. Y pongo dos ejemplos, ¿no? Uno, la Constitución actual. La Constitución actual tuvo una gran reforma, si contamos desde el año 90 en adelante, que es cuando se hizo una primera reforma, ¿no es cierto?, 89, 90, que inicia la democracia, su camino, su tránsito, demoró 15 años para tener una reforma importante. Y no es que no se quisiera, se quería, pero no se hacía, por diferentes razones. Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo. Y segundo, el proceso constituyente elaboró una propuesta de reforma de la Constitución muy compleja, de altos quórum, de difícil lograr. Lógico, porque es un proyecto que divide y no es un proyecto que une, y por lo tanto hay que ponerle trabas constitucionales. Legítimas todas, no digo, pero no las comparto yo. Pero ahí están. Entonces, eso es un punto. Y por otro lado, bueno, están los que señalan los de la otra mirada, que, oye, si llega a ganar la opción rechazo, los de siempre no van a querer que se hagan los cambios. Entonces, porque no se quisieron antes. En fin, entonces ese es un argumentos de lado y lado que tienen bastante complejo y bastante eh, eh, enredados a uno y otro, señalando eh, y dando argumentos de que por qué no va a ser así, etcétera. Yo creo, sinceramente, y mirado con perspectiva, que tenemos que tener una nueva constitución y esa nueva constitución hay que construirla a partir de lo que ocurra el 4 de septiembre. Y yo creo, sinceramente, pues, y lo digo después de haber estado un año en esto trabajando, que no es recomendable aprobar una propuesta constitucional como la que tenemos. Lamentablemente es así, y lo digo lamentablemente porque creo que se desaprovechó una oportunidad. Y por último, señalar que es el presidente de la República, porque uno dice, ¿quién va a impulsar un nuevo acuerdo, un nuevo esfuerzo rápido? El presidente de la República, el Congreso,
son los que tienen que, y la política en el fondo, porque ya nos emborrachamos con el mundo independiente, nos embriagamos de la independencia total y dejamos a la política afuera, efectivamente, y en la convención dio cuenta de que tampoco estuvo a la altura, y eso hay que ser claro, tampoco estuvo a la altura para entregarle al país un texto que lo interpretara 100% o en un porcentaje alto. Entonces, vamos a tener que volver a esa antigua política, a esa denostada política, a esa histórica política para que le propongan al país, porque están legitimados, están elegidos recientemente, una fórmula. Y yo creo que esa fórmula tiene que ser una fórmula rápida, porque no podemos pasar toda la vida discutiendo constituciones y pobre gobierno, cualquiera que sea el que se la lleva durante sus 4 años discutiendo constituciones. Entonces, por ahí va, y tiene que ser rápido, con un plebiscito que lo ratifique también, esa propuesta que se entregue, para tener un texto y cerrar este capítulo de una vez por todas. Yo creo que esa fórmula es más viable que la fórmula del apruebo y después mejoramos. Y necesito un auto, sí, pero te ofrezco un auto malito nomás y después lo arregláis. Yo no recomiendo esa fórmula. Yo no recomiendo esa fórmula y créanme que lo digo con lamento porque creo que se desaprovechó una oportunidad, como les dije, de haber hecho algo más unitario en este año de trabajo. No, definitivamente. Y además, bueno, yo creo que usted que nos escucha y nos sigue, tiene acá una argumentación para que pueda conversar, porque este es un tema de conversación y diálogo. La democracia, siempre lo hemos dicho, se construye dialogando. Los argumentos de quien ha estado ahí en la Convención Constitucional desde sus inicios ha tenido una postura, yo diría, de conciliadora muchas veces, pero también clara en los principios que no se pueden transar o que no se pueden cruzar. Una minoría que era el sector liberal de derecha conservador, como queramos denominarlo, dentro de la Convención Constitucional, pero que finalmente, que hemos ya terminado todo ello, entramos a todo el proceso correspondiente ya de la campaña por el sí, por el rechazo o el apruebo, y que va a estar marcada por dos eventos, el resultado plebiscito de salida y la elección del presidente Boric. Pero ese es otro análisis que, Cristian, te dejamos invitado para otra oportunidad para poder hacerlo, porque yo creo que la experiencia política de haber participado en una convención constitucional es terriblemente valiosa, porque te saca definitivamente del ámbito de los partidos, te lleva a lo que es la ciudadanía dura que piensa en política, con toda esa minoría intensa y con argumentos inesperados muchas veces. Así que, digamos, te vamos a dejar invitado para una próxima, Cristian, para poder seguir avanzando y informando a nuestros seguidores acerca de este proceso. Así que muy agradecido por tu participación y buena disposición. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una buena semana, un buen, bueno, y que ojalá, mi último mensaje, infórmense, a todos quienes nos ven, nos escuchan, infórmense, vean, estudien, miren por arriba, por abajo, por todos lados este texto y piensen si es que efectivamente esa propuesta le hace bien al país, le hace bien a su familia, a las generaciones que vienen. Y si no, démonos una nueva oportunidad rápido para que esto se solucione de una vez. Pero desde ya, muchas gracias y encantado por una nueva invitación. Ok, muchas gracias, Cristian. Un gran abrazo. Y nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con las cartas sobre la mesa. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso nuevamente a Las Cartas sobre la Mesa, un programa que, como bien sabemos, le entrega información. Acabamos de escuchar los argumentos de Cristian Monkeberg sobre la Convención Constitucional, lo que implica, lo que hay que mirar, un poco la interna de lo que fue todo ese proceso y, por supuesto, su opinión en torno a ello. Pero también hay temas que nos importan y siempre lo hemos tratado en Las Cartas sobre la Mesa. Recuerde usted que La Carta sobre la Mesa se transmite por todo lo que es la TV Mundo a nivel nacional, por Cable Mundo, de Aparicio Yanquihue, Región Telecauquén, Ñublevisión, Radio Nungués de Concepción, diversas otras plataformas de cable en el país y también las redes sociales de Infogate, de Twitter, Facebook y YouTube. Y agradecemos, por supuesto, a emartin.com, que es una plataforma educativa que ayuda a que desarrollen una comprensión lectora, entender lo que se lee. Y yo agregaría también entender lo que se habla, digamos, entonces, y eso asociado, ¿no es cierto?, a pensamiento crítico y habilidades matemáticas. Y lo que es lo interesante de Martic es que tiene inteligencia artificial y va entregando contenido según su propio avance. Va orientado a niños y adolescentes, pero también tenemos adultos y varios adultos mayores a que de distintos países se conectan eh, para poder aprender. Y además tiene una biblioteca virtual muy entretenida que se la encargo si a usted le gusta leer algo que le guste, ahí lo puede encontrar. Pero también, como decía, me interesa lo que pasa a nivel local. Y hay una cosa que nos ha llamado la atención, para variar, adivine qué, por la Municipalidad de Florida.
¿Ya? ¿Qué sé yo? Claro, porque tenemos acá, nos acompañamos, le damos la bienvenida de inmediato a Alfredo Bravo. ¿Cómo está? Que es director de la Corporación Municipal de Salud de la Florida, ¿no es De cierto? la ¿Qué tal, Florida. Alfredo? ¿Cómo está? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de invitarnos a conversar un poco de los proyectos que estamos desarrollando y que obviamente nos interesa poder compartir con la comunidad. Bueno, Alfredo es el director del área de salud de lo que es la Corporación Municipal de Educación y de Salud de la Florida. Y ellos han anunciado, van a anunciar o tienen preparado ya lo que es la instalación de hospitales de campaña. O sea, es decir, hospitales, o sea, estamos hablando de una cosa mayor que solamente se ve que se despliegan o se instalan cuando hay catástrofes, emergencias, y para poder comprimir toda la presión sobre el sistema, en este caso sanitario. Digamos, ¿cuál es la idea de instalar hospitales de campaña y cuál es realmente la cobertura que van a tener? Porque cuando uno habla de hospital se imagina que hay cirugía láser, que hay, no sé, porque sé yo, que hay una cantidad de prestaciones increíbles. Digamos, Alfredo, cuéntenos un poco, Y, digamos, a dónde va orientado esta idea de hospital de campaña. bueno, la última vez que conversé con ustedes, ustedes ya se adelantaban un poco a cómo iba a ser el invierno aquí en la región metropolitana en términos epidemiológicos y ya hace un par de meses atrás proyectábamos que iba a ser un invierno un poco complejo en términos básicamente de que todavía aún no salimos de la última ola COVID. Ustedes han visto los datos que en general la cantidad de contagios es bien importante. Pero además, particularmente este año, en relación a los años anteriores, estamos conviviendo nuevamente con la circulación viral invernal habitual. A diferencia del 2020-2021, que fundamentalmente fue COVID lo que anduvo circulando en términos de carga viral, en términos epidemiológicos, este año hay mucha carga viral adicional de los virus invernales habituales, sobre todo los virus infantiles, VRS, influenza, sincicial. Entonces, en ese sentido, claramente ha estado mucho más demandada la red asistencial, motivo por el cual también la autoridad sanitaria y obviamente el Ministerio de Educación definieron adelantar las vacaciones por la demanda y por la tasa de contagio que estaba existiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros preparándonos para este invierno, el alcalde nos pidió reforzar fundamentalmente lo que está más demandado en este periodo, que es la atención respiratoria. Claro, y vamos a armar estos hospitales de campaña. Nosotros le denominamos hospitales de campaña básicamente porque utilizamos las mismas instalaciones de carpas que utiliza el ejército en sus hospitales de campaña. Entonces, es la misma instalación, pero obviamente no vamos a hacer hospitalización ahí, sino que vamos a hacer atenciones médicas concentradas en patología respiratoria y en grupos de mayor riesgo. Vale decir, menores de 5 años y mayores de 65. ¿Qué pasa en este periodo habitualmente? Es que las urgencias, tanto hospitalarias como las urgencias primarias, los tiempos de espera aumentan. Entonces tenemos 3, 4 horas de espera, los hospitales pueden llegar hasta 8 o 12 horas de espera por una atención de urgencia. Y en ese sentido, para los adultos mayores y para los niños menores de 5 años, es muy complejo estar en una sala de espera con más pacientes enfermos, muchas veces expuestos al frío, de pronto a la lluvia, aunque en Santiago no llueve tanto, pero igual es una situación un poco compleja. Y en ese sentido, la idea del alcalde Carter es poder reforzar las atenciones médicas. De hecho, nos vamos a instalar con una de estas carpas de campaña, con este hospital de campaña al lado del hospital, eh, para poder aumentar la oferta de atención médica, sobre todo de las atenciones menos complejas. El proyecto contempla instalarnos en 3 puntos de la comuna. Como les comentaba, una es al lado del Hospital de la Florida, en un recinto municipal, en la cual vamos a tener a disposición atención médica, atención kinesiológica, por temas respiratorios, obviamente, y además vamos a estar tomando exámenes de detección de COVID. Entonces, ¿qué es una de las cosas que concentra la demanda? Porque cuando alguien está resfriado, lo primero que quiere saber es si tiene COVID, entonces se va a un servicio de urgencia para tomarse un test de antígeno o un PCR, y eso además abulta la demanda y la espera.
Entonces, en estos hospitales de campaña, en estas carpas de campaña que vamos a tener también diagnóstico de COVID. Por lo tanto, la idea es descongestionar los hospitales, el Hospital de la Florida fundamentalmente, y además vamos a estar en otros dos puntos. Uno en el sector de los Quillayes, que es donde tenemos nuestra mayor demanda asistencial también, un centro de salud muy grande. Tenemos cerca de 45.000 inscritos en ese sector. Entonces vamos a reforzar, además del servicio de urgencia que tenemos ahí, que funciona 24 horas, un hospital de campaña que, como les comentaba, es básicamente atención médica respiratoria, en los horarios de mayor congestión. Y el otro vamos a tenerlo en el sector oriente de la comuna, también en un sector un poco más vulnerable, que es el sector de las araucarias, los castaños, en ese sector de la comuna. Y también con la misma lógica, tener atenciones médicas, aumentar la oferta de atención médica, focalizado en menores de 5 años, mayores de 65, tener atenciones kinesiológicas, para específicamente poder atender niños con obstrucción o problemas respiratorios, y además diagnóstico COVID. Y eso lo vamos a tener durante el mes de julio. De hecho, vamos a partir la próxima semana, probablemente la próxima semana va a ser el lanzamiento, y vamos a estar durante todo el mes de julio, sobre todo en este periodo invernal donde los niños están de vacaciones, con esta oferta adicional o refuerzo de atenciones médicas en la comuna, aparte ya de lo que estamos otorgando, porque tenemos nuestro servicio de urgencia, tenemos el proyecto Médico en tu Barrio, que en el fondo son sedes vecinales habilitadas para poder tener atención médica, que también están funcionando, y más médico a domicilio. Entonces la idea es poder tener una oferta importante a fin de disminuir un poco la congestión de los servicios de urgencia y sobre todo facilitar el acceso a los menores de 5 años y a los adultos mayores, que son los que más lo requieren y los que idealmente tenemos que hacer esperar menos. Así es, Mario. Alfredo, mira, como bien decías, los 2 años anteriores hemos estado básicamente encerrados por todo el tema COVID. Y ahora que está nuevamente la gente en circulación, como también apuntabas, los virus están invernales, están circulando más. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes en el escenario que este invierno ha sido bastante más helado que los inviernos previos, y justamente la gente coincidió que la gente salió más a las calles? Los virus están más agresivos, es más complejo en ese sentido que en años anteriores, años anteriores a la pandemia, que teníamos todos los inviernos, los episodios con virus sincicial, con todas las enfermedades invernales. ¿Están más agresivos este año los virus? Mira, no podríamos decir, la verdad, que haya mayor agresividad de las enfermedades. Nosotros, en nuestra experiencia que hemos tenido, al menos esta semana, es que es lo habitual. El problema radica fundamentalmente en el volumen de personas enfermas. Y esa es la complicación, porque finalmente, como hay una gran circulación de virus, es muy fácil tener una influenza, una gripe fuerte, que tengamos pacientes con fiebre, con mucha tos, y además el riesgo o el susto de las personas de tener COVID. Entonces, a diferencia de otros años, si alguien está con fiebre y con tos, probablemente antes de la pandemia se quedaba un rato en la casa, se tomaba un paracetamol y se sentía muy mal y iba a un servicio de urgencia. Ahora, si alguien está con fiebre y con tos, va al servicio de urgencia sí o sí, porque tiene que descartar COVID. Entonces, el escenario se complejiza básicamente por la cantidad de pacientes enfermos, más que por la agresividad de los virus en sí. No, yo creo que eso es, no, yo creo que eso es una gran iniciativa. Una consulta así más pedestre, ¿de dónde sacan los médicos? Porque casi uno de los reclamos más habituales en todo el país es que hay una falta de médicos. ¿Cómo lo consiguen ustedes? ¿Es porque le pagan más? ¿Porque hay más compromiso? ¿Hay más médicos en la comuna que se compromete con la comuna? ¿Hay acuerdo con el hospital? ¿Cómo hacen eso? Porque yo creo que hay varios municipios que, ¿cuál es la fórmula para tener ese nivel de compromiso con la ciudadanía, particularmente en esta época invernal? Sí, mira, es una muy buena pregunta. A nosotros nos pasa igual que a otros municipios, la verdad, nos cuesta conseguir personal médico, no es fácil conseguirlo. Eh, por otra parte, también nosotros tenemos hartas bajas porque nuestros médicos también se enferman. De hecho, tenemos un porcentaje que va rotando porque se nos contagia con COVID, porque están muy expuestos a la atención. Mira, yo creo que por una parte
somos afortunados en dos temas. Uno es que tenemos una red de urgencia bien articulada, bien armada. Eso le da mucho soporte a los médicos que trabajan con nosotros. Por otra parte, estamos bien ubicados. O sea, claramente, por ejemplo, para nosotros es más fácil conseguir médicos porque de hecho muchos de ellos viven en nuestra comuna, no se tienen que trasladar grandes distancias, y los sectores más vulnerables son menos. Obviamente para nuestros vecinos de Puente Alto o La Pintana, que son sectores un poco más complejos, les cuesta conseguir más médicos. Entonces, en el caso nuestro, estamos, por nuestra ubicación geográfica, claro, los médicos prefieren trasladarse menos, y prefieren a veces quedarse en la comuna que trasladarse a grandes distancias. En términos de la oferta económica, nosotros estamos en el promedio del mercado, tampoco hacemos adicionalmente mayores esfuerzos en ese sentido, porque también los recursos son súper limitados. Entonces, nuestra oferta económica para el gremio médico es bastante similar a lo que pagan nuestros vecinos, pero nos favorece bastante los proyectos que tenemos, que los hace interesante para los médicos, y además que se sienten más seguros. O sea, en una atención de urgencia, sabiendo que puede contar con el respaldo de un móvil avanzado de la misma municipalidad, tienen finalmente un quehacer un poco más seguro. Y por otra parte, nos favorece sin duda nuestra ubicación, y los médicos prefieren quedarse también con nosotros. Pero es un tema constante. De hecho, nosotros para este proyecto llevamos por lo menos un mes haciendo reclutamiento de personal, para poder contar con el personal necesario para este periodo, pensando que es una campaña de emergencia, entonces tampoco es un gran tiempo, sino que es un mes que vamos a estar funcionando, porque es el mes de julio. Entonces tenemos que buscar perfiles de profesionales que estén dispuestos a trabajar por la campaña, básicamente. Pero no es fácil, y como a todas las comunas les cuesta mucho conseguir médicos, pero lo logramos. Sí, Mario. Lo otro, Alfredo, ¿cómo están? Lo mencionabas en algún momento o poco antes, ¿cómo están pudiendo conjugar el tema de lo que son las enfermedades invernales con el tema de COVID? ¿Cómo están operando en ese sentido para poder facilitar y para que la atención sea rápida? Porque obviamente teniendo que estar preocupado de estos dos frentes de salud, por decirlo de alguna forma, claramente la atención tiende a hacerse más lenta porque hay que tomar muchas precauciones, hay que hacer más exámenes, hay que estudiar mucho más, y también implica un mayor riesgo para los mismos trabajadores que están operando en estos hospitales de campaña. ¿Cómo están tomando esas medidas para poder hacerlo? Y aunque es muy distinto, pero también hay que estar también con un ojo mirando para el costado, qué están haciendo con este tema de la famosa viruela del mono que está dejándose caer acá en Santiago también, de a poquito, y que están saliendo algunos casos. Sí, bueno, respecto de tu primera pregunta, bueno, para el personal de salud siempre estamos más expuestos a adquirir COVID, y en ese sentido somos bien rigurosos en los elementos de protección personal, de poder proporcionarle a nuestro equipo de primera línea todos los elementos de protección para que su accionar sea menos riesgoso finalmente, porque estamos hablando que su exposición es bastante alta. Y respecto de cómo nos organizamos, básicamente concentramos todas las enfermedades respiratorias con circuitos distintos o desagregados. Por lo tanto, tenemos una vía para que ingresen las personas con enfermedades respiratorias, incluyendo COVID, y otra vía para poder atender a las pacientes que no tienen una enfermedad respiratoria. Entonces, no sé, por darte un ejemplo, si alguien va por un dolor de estómago, la idea es que no se mezcle con la gente que está esperando por una atención respiratoria, porque si va por un dolor de estómago, la idea es que no se vaya con COVID para la casa. Entonces, todas esas precauciones estamos tomando. Y en relación a este nuevo escenario que levantó una alerta sanitaria el Ministerio de Salud respecto a la viruela del mono, básicamente lo que estamos haciendo es seguir las orientaciones ministeriales en términos de, primero, la capacitación, porque es una enfermedad a la cual no estamos habituados, por lo tanto, el ojo clínico de nuestros equipos no está familiarizado con la enfermedad, por lo tanto, es ponerse a capacitar a nuestros equipos con las características que tiene esta enfermedad, y actualizar los protocolos de alerta finalmente para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de los casos, que ahí estamos trabajando también en conjunto con la autoridad sanitaria, con la CEREM y la región metropolitana, que nos facilita el acceso a poder coordinar el examen, que es una PCR específica para la viruela del mono, y poder tener el diagnóstico eventual si es que nos toca algún caso, que seguro en algún momento vamos a tener, pero ya nuestros equipos están alertados y capacitándose para poder detectar
esta nueva enfermedad que está llegando a Chile. Sí, no, para mí fue realmente impactante ver el oficio tan largo que mandó el Ministerio de Salud con todas las indicaciones respecto a la sintomatología, una serie de cosas que Exacto. estaban ya olvidadas. Tanto así que le consulté a un doctor y me dijo, mira, lo que pasa es que en Chile la última vez que se vacunó contra la viruela fue en los años 80 y de ahí se asumía que estaba completamente erradicada. Entonces hoy día hay mucha gente que nunca fue vacunada contra la viruela, digamos, punto uno. Y eso hace que efectivamente sea mucho más, más complejo que se instale y que vaya expandiéndose, digamos, la viruela del mono, que no es tan Sí. complicada, pero como se dejó de vacunar porque se pensaba que estaba todo eso erradicado ya. Así es, mira, el tema de la vacunación, bueno, fue muy exitosa porque se erradicó, pero más allá de eso, hay que considerar, como ya está radicada muchos años, Ujú. gran parte de nuestro personal clínico jamás ha visto un paciente con viruela. Así es. Y esa es una de las complicaciones, a diferencia de que cuando están acostumbrados, el ojo clínico está mucho más agudo en ese sentido. Pero tenemos médicos que han egresado los últimos 2 o 3 años que en su formación jamás vieron un paciente con viruela. Entonces eso le pone además una dificultad adicional para nosotros con una enfermedad que ya no estamos familiarizados hace muchísimos años. ¿Sí? Oye, digamos, una consulta, perdón, Mario. Ustedes, digamos, han mostrado mucha iniciativa e innovación, a mi modo de ver, tanto en ámbito de educación como en términos de salud. Bueno, el hospital de campaña o estas prestaciones de campaña que están haciendo, pero siempre estamos orientados a eso. Una pregunta, más allá de felicitarlos por la innovación, bueno, es la razón por la cual los tenemos acá, es ¿cómo evalúan ustedes eso? Claro, porque se ve bonito cuando tú dices todo eso. Sí. A mí me llamaba la atención con las vacunas, la cantidad de gente que atendían, la idea de colocarlo en el estadio, de poder hacer una cosa masiva y no tener una mini vacunatorio por toda la comuna, y cooperar al traslado a todos, concentrar todo eso así. Entonces, hay iniciativas buenas, pero ¿cómo evalúan todo eso? Porque al final del día, digamos, significa que la población de la Florida tenga esas prestaciones, esté contenta con dichas prestaciones, porque además tenemos, claro, disminuye toda lista de espera en lo que es lo estacional, pero la lista de espera en el hospital respecto a otras cirugías, respecto a otras cosas, no es menor tampoco. ¿Cómo es esta evaluación que usted realiza? Sí, mira, te agradezco la consulta. En general, para nosotros, obviamente, los proyectos de iniciativa municipal, que la mayoría son iniciativas del alcalde, obviamente deben ser evaluados y mostrados los resultados porque hay inversión municipal adicional de los recursos que nos llegan habitualmente desde el Ministerio de Salud. Entonces, el municipio hace una inversión importante de recursos para poder levantar estos proyectos. Eh, por lo tanto, es muy importante la evaluación y el impacto sanitario que puedan tener. Dicho eso sea de paso, por ejemplo, en el caso de la vacunación y del Estadio Bicentenario, las coberturas de vacunación que hemos tenido nosotros son significativamente superior a la de nuestros vecinos o de nuestras comunas aledañas. Son significativamente superior de la región metropolitana y obviamente a nivel país también tenemos mucho mejores coberturas. Por lo tanto, en términos de la evaluación del el vacunatorio Espacio Esperanza, tiene un impacto sanitario y que ha sido reconocido también por las autoridades sanitarias desde ese punto de vista. Respecto de otras iniciativas, finalmente lo que nosotros evaluamos básicamente es el impacto sanitario, o sea que ¿Ya? efectivamente tengamos un impacto en la comunidad en términos de salud, y por otra parte la evaluación del público. Para nosotros es súper importante que nuestros usuarios, los floridarios y floridanas, evalúen satisfactoriamente los servicios adicionales que estamos entregando, entendiendo que en temas de salud existe una brecha muy importante y que no la vamos a resolver íntegramente con estos proyectos. De alguna manera, mitigamos las complicaciones que genera o que tenemos en la red pública, mejoramos la oferta, por lo tanto nuestros vecinos tal vez esperan un poco menos por atenciones inmediatas que el resto de la región metropolitana. Sin embargo, a propósito de lo que tú me preguntabas, todavía tenemos un problema estructural de la red pública que tiene que ver, por ejemplo, con las especialidades que no están a cargo de los municipios, sino que están a cargo de los hospitales y que, como bien tú dices,
tenemos listas de espera importantes. De hecho, en algún momento el alcalde generó un proyecto para resolver listas de espera del hospital y se invirtió una gran cantidad de recursos para tener atenciones de especialidad. Se resolvieron un poco las listas de espera, pero pasan 4 años y otra vez estamos con las listas de espera súper abultadas, porque desde ese punto de vista lo que quiero decir es que hay un problema estructural de fondo eh, que se tiene que resolver a nivel país y que los esfuerzos locales muchas veces resuelven algunas cosas puntuales, pero no logran resolver la total magnitud del problema tal vez estructural que hay en el país. Sí, no, definitivamente, no, como todo un tema. Nos quedan, digamos, 2 minutos. ¿Alguna pregunta, Mario? Sí, mira, voy a saber un poquito de contexto, pero ya que estamos entrando en julio y estamos a 2 meses y fracción, y ustedes que siempre toman tantas medidas con mucha anticipación, ¿qué están ya pensando para las fiestas patrias? ¿Ah? Vamos a tener este año gente que va a salir en masa por fin para las fiestas patrias de una u otra forma, después de 2 años de encierro. Así que me imagino que ustedes ya están avisorando qué mirar, qué hacer, qué medidas tomar, qué controles van a tener que hacer para ver este escenario, mucha gente en celebración, mucha gente aglomerada, mucho control sanitario por lo que se va a servir en las comidas, fondas, todas las cosas. ¿Qué están avisorando para ese escenario que se nos viene ya 2 meses y medio más? Ya lo tenemos Sí. casi a la vuelta de la esquina. Bueno, para nosotros, en términos generales, es un periodo que es de riesgo finalmente, básicamente por lo que tú comentabas, porque la gente se relaja un poco con las medidas preventivas, hay muchas reuniones, actividades. Entonces, lo que nosotros estamos proyectando básicamente es tener una campaña comunicacional bien potente respecto del autocuidado y sobre todo contrastarlo con el escenario epidemiológico que tengamos en esa fecha. Eh, si tenemos, si nos va bien en el fondo a nivel país, esperamos que en septiembre la curva epidemiológica del COVID esté baja, así que desde ese punto de vista es reforzar las medidas de autocuidado, de prevención, porque lo más probable es que en septiembre el COVID, estamos aquí a septiembre a la vuelta de la esquina, entonces el COVID aún no nos va a dejar. Así que básicamente lo que estamos proyectando desde ya es una campaña comunicacional importante y con obviamente en los espacios en que se aglomera gente o donde van a haber actividades de la comuna, nosotros vamos a tener monitores sanitarios, agentes sanitarios que van a estar distribuyendo alcohol, mascarillas, tomando la temperatura en algunos lugares más masivos, y esa es como las estrategias que hacemos de colaboración a la red tanto para las medidas de autocuidado como para la detección eventualmente de casos sospechosos. No, genial. Y ahora, Alfredo Bravo, que es el director del área de salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la Municipalidad de La Florida. Muchas gracias porque eres muy didáctico para explicar las cosas, así que se agradece y se aprecia. Bueno, y felicitaciones también por esta línea de innovación en políticas públicas comunales, o digamos que sí, que creo que aporta bastante a dar tranquilidad a la población en aquellas emergencias o aquellas urgencias, como es el caso de esto, de este apoyo en todo lo que es los incisionales varios que andan rondando viralmente en la comuna, y bueno, obviamente todo lo que se ha hecho tanto en el ámbito de educación también. Me acordaba de los caballos, que sé yo, que esa terapia de caballo, pero como La hipoterapia, que también es un proyecto bien interesante que estamos sí, desarrollando en la comuna. sí, bueno, son varias otras cosas más. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Alfredo, te queremos agradecer, muchas gracias por tu buena disposición y bueno, y felicitaciones desde nosotros, y ojalá que otros municipios aprendan tu lección y les pregunten a ustedes cómo lo han hecho, porque finalmente son experiencias que se deben compartir. Y digamos, si usted está en alguna comuna donde se está escuchando, comuníquese con la Municipalidad de Florida, dígale a su municipio que hay asociaciones de municipalidades, ustedes deben estar más en algunas, si es que no en las dos, asociación de municipalidades, para que hagan este compartir buenas prácticas, porque eso es fundamental para poder usar mejor los recursos, tener mejor iniciativa, probar lo que ya es exitoso, y yo creo que eso es fundamental y lo agradece la comunidad toda. Así que le dejamos abierta el desafío para que cada municipio haga esta labor, y estoy seguro que la Municipalidad de Florida, y lo comprometo desde antes, va a estar dispuesta a poder compartir justamente esta buena experiencia. Así que muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Un gusto como siempre. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y a ustedes que nos siguen semana a semana, ya por 5 años, bueno, converse, vea, digamos, lo que está pasando alrededor de su casa, de su interior, converse con sus hijos, con su familia, con sus nietos, sobrinas, amigos,
porque la democracia se construye dialogando, a pesar de la catacumba del poder, ¿no, Mario? A pesar de la catacumba del poder, a pesar de todas las peleas, a pesar de todo, siempre tenemos que estar conversando. Nosotros ofrecemos una mirada de lo que es la realidad, pero al fin y al cabo es la gente, la ciudadanía la que tiene que formarse una opinión exacta, de ver todas las opciones, todas las posturas para poder tomar la mejor decisión y poder hacer hacer la mejor opción para lo que significa su futuro propio y también de su comunidad y su país. Así que con ese pensamiento, dado por como, nuestro Mario Stay, nos despedimos hasta la próxima semana. Que esté muy bien y disfrute este fin de semana cuando nos esté viendo. Que converse sobre todo lo que hemos instalado y le hemos presentado en esta oportunidad. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana.